Bienvenidos chicos, bienvenidos una vez más aquí a Electrónica Now y en esta ocasión vamos a estar realizando este tercer tutorial sobre los cálculos y diseños de transformadores de baja potencia. En el vídeo número 1 veíamos el monofásico con la ventana del carrete cuadrado, en el segundo veíamos un monofásico con la ventana del carrete rectangular y en este caso vamos a ver el cálculo de un transformador trifásico cuando las conexiones de subbobinado son en estrella y estrella. Ahí vemos que tenemos un voltaje en el primario de 850 voltios, un voltaje en el secundario de 380 voltios, una potencia aparente de 2000 voltiamperios, un coeficiente de 1,03, un factor de apilamiento de 0,93, un rendimiento del 95%, una densidad de 2,1, una inducción magnética de 17.000 Gauss, una frecuencia de red de 50 Hz, un factor de pérdida del cobre de 1,09, un coeficiente de estéresis de 0,004, un espesor de chapa de 0,4 y una resistencia de 1,03 y 1,98. Con estos datos vamos nosotros a calcular nuestro transformador trifásico con conexión de bobinados estrella y estrella. Importante, esta manera de calcular es para los bobinados de estrella y estrella, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que realizar es calcular la potencia aparente de cada fase. Porque la potencia que nosotros nos están dando del principio es la potencia total. Tenemos una potencia total de 2000 voltiamperios. Pero nosotros tenemos que saber qué potencia aparente va en cada fase. Por lo tanto, vemos que la potencia de fase es igual a la potencia total dividido de 3. Calculamos y nos sale que nuestra potencia de fase es de 666,67 voltiamperios. El segundo paso es calcular nuestra tensión de fase. Vemos que nuestra tensión de fase es el voltaje del primario dividido de raíz de 3 y el voltaje del secundario dividido de raíz de 3. Calculamos y ahí tenemos que nuestro voltaje de fase en el primario va a ser de 490,74 y el voltaje de fase en el secundario va a ser 219,39. Una vez que ya tenemos ya la potencia de fase y los voltajes por fase, empezamos a calcular lo que sería nuestro transformador. Lo primero que hacemos, como hemos hecho en los anteriores vídeos, es calcular la sección de nuestro núcleo magnético. Pero fíjense que es usando la potencia de fase, ¿vale? Calculamos y tenemos una sección de nuestro núcleo magnético de 26,59 centímetros cuadrados. Ahora nos toca calcular la sección real. Ya todos estos pasos de aquí hacia adelante son igual que lo que hemos hecho en el cuadrado y en el rectángulo. ¿Por qué? Porque al tener por fase la potencia por fase y el voltaje por fase, vamos a calcularlo de manera monofásica, aunque la conexión del bobinado o la transformación sea trifásico. ¿Por qué? Porque son 3 bobinas que están en monofásico y las tenemos que realizar lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, calculamos y tenemos que nuestra sección real de cada núcleo, de los 3 que deberíamos poner, cada núcleo por fase, sería de 28,59 centímetros cuadrados. Ahora calculamos la medida de la ventana del carrete. Vamos a pensar o a tener en cuenta de que nuestro carrete es cuadrado. Por lo tanto, raíz cuadrada de la sección real del núcleo y nos sale 5,34 centímetros, lo que es igual a 53,4 milímetros y aproximamos a 53 milímetros nuestra ventana del carrete sobre nuestra altura. Al ser cuadrado, base y altura son iguales. Ahora vamos a calcular el número de chapas. Para ello, 53, que es lo que nos daba en este paso, nos vamos a dividirlo entre el espesor de la chapa, que es 0,4, nos sale 132,5 y siempre, vuelvo y repito, el redondeo de las chapas lo vamos a realizar al número entero inferior, por lo tanto nos quedamos en 132 chapas.
Ahora calculamos la corriente del devanado del primario. Vemos que la potencia es igual a V por I. Al sustituir I, se nos queda que que la I es igual a la potencia partido del voltaje. Y potencia por fase, voltaje por fase. Siempre. 1,35 amperios. En la intensidad del secundario tenemos que hacerlo con función en cuanto al rendimiento. El rendimiento es del 95%. Recordamos, hay que pasarlo a tantos por 1, que quedaría 0,95. La potencia de fase por el voltaje de fase del secundario. Y tendríamos 2,88 amperios. El siguiente paso, calculamos la tensión por cada espira. Vemos que es, como estamos viendo, es igual, o sea, ya todos los pasos son repetitivos con respecto al carrete cuadrado monofásico y al carrete rectangular monofásico. Aquí tenemos 4,44 por 50 por 1,7, que serían los 17.000 Gauss, y por 26,59 por 10 elevado a la menos 4, porque recuerden, hay que pasar los centímetros cuadrados de nuestra sección a metros cuadrados. Por eso es 10 elevado a la menos 4. Y eso nos da 1,004 voltios. Una vez que ya tenemos los voltios, lo único que tenemos que hacer es dividir nuestro voltaje de fase, tanto en el primario como en el secundario, por el voltaje de las espiras. Lo realizamos y ahí vemos que nos dan 488,95. Aquí, siempre lo repito, el redondeo de las espiras es siempre al número superior entero, 489. Y en el secundario, 218,59 serían 219 espiras. Una vez que ya tenemos las espiras de cada devanado, en función de las espiras del cobre, hallamos el número de espiras reales y ahí lo tenemos. El coeficiente de las espiras del cobre era de 1,09. Multiplicamos, recordamos, siempre vamos a multiplicar el número ya redondeado del paso anterior y nos da 533 en el primario y 238,71, que nos vamos al superior, serían 239 espiras. Y aquí ya tendríamos el número de espiras reales del devanado de cada fase. Hallamos la sección de los conductores. Como podemos ver, lo mismo que los dos vídeos anteriores. Dividimos la intensidad por la densidad de corriente que nos da el problema y tenemos que en la sección del primario es de 0,64 y la sección del secundario es de 1,37 milímetros cuadrados. Una vez que ya tenemos la sección, nos queda calcular el diámetro del hilo, que vemos ahí, raíz cuadrada de 4 por la sección del primario partido de pi y raíz de 4 por la sección del secundario partido de pi. Sustituimos y ahí tenemos 0,908, eso sería 0,91 y nos tenemos que ir normalizado y el normalizado sería o 90 o 95, nos vamos al 95 y 1,375 que nos iríamos a 1,40. Por lo tanto, normalizados serían en el primario hilo de 0,95, en el secundario hilo de 1,40. Una vez que ya tenemos, con estos últimos cálculos, ya tenemos ya el diseño de nuestro transformador. Ahora lo único que nos faltaría sería realizar nuestro cuadro. Y ahí vemos que la sección real de cada núcleo va a ser de 28,59. El espesor de la chapa ya lo teníamos. Cada núcleo va a tener 132 chapas. Vamos a tener en el devanado de cada una de las fases 534 espiras, 239 en el secundario, con hilo de 0,95 en el primario e hilo de 1,35 en el secundario. Y la general, la potencia aparente es de 2000 voltiamperios, la tensión del primario es de 850 y la tensión del secundario de 380. Podríamos poner también la potencia aparente de lo que sería por fase, que serían 666,67 voltiamperios, 490,74 sería el voltaje por fase del primario y 219,39 la tensión del voltaje en el secundario. Y tendríamos el cuadro ya totalmente relleno y bien hecho. Ahora nos quedaría a calcular lo que serían las pérdidas.
que son iguales que en todos los casos anteriores que hemos visto en los anteriores vídeos. La calcular las pérdidas del cobre, lo único que tenemos que hacer es sustituir las resistencias y las intensidades que hemos calculado mientras hacíamos el diseño y el cálculo del transformador. Tenemos unas pérdidas del cobre de 18,40 vatios. Unas pérdidas del núcleo que tenemos que hallar primero, las de Focol y las de histéresis. Calculamos Focol. Ahí tenemos la fórmula. Recalco una cosa porque no sé por qué al pasarlo de la presentación al PDF algunos me lo pasan y otros no. Eso sería 2×2 por 50 al cuadrado, no 502, 50 al cuadrado por 17.000 al cuadrado por 0,4 al cuadrado. Si nos vamos aquí a la fórmula, vemos que es frecuencia al cuadrado, inducción al cuadrado, espesor al cuadrado. Así que esto no es un 502, sino un 50 elevado al cuadrado. Y eso nos da 2,543 vatios partidos de kilo. Las pérdidas de histéresis magnética, vemos que es el coeficiente de histéresis por la frecuencia por la inducción máxima en Tesla. Vamos a recordar que la inducción máxima en Focol es en Gauss, pero en histéresis magnética es en Tesla. Y N es el valor que hay que elevarlo teniendo en cuenta si la inducción magnética es mayor o menor que 1. En nuestro caso es 17.000, 1,7 Tesla es mayor que 1, sería elevado a 2. Si hacemos los cálculos, tenemos 0,004 por 50 por 1,7 al cuadrado, 0,578 vatios partidos de kilos. Y al sumar el resultado de las dos pérdidas, nos da que las pérdidas del núcleo o las pérdidas del hierro serían 3,121 vatios por kilo en nuestro núcleo. Como veis, sencillo. Es un poco repetitivo si venimos de los anteriores dos vídeos, pero bueno, es aplicar las fórmulas y sustituyendo y calcular este transformador trifásico con un bobinado de estrella en estrella. Espero que te haya gustado. Recuerda dar like, suscribirse al canal y nos vemos en próximos tutoriales. Hasta la próxima, amigos.